La violencia estalló en todo el estado tras el arresto de uno de los líderes de una infame banda criminal que el turista Lord apodó El Chapo. El 17 de julio de 2019, el famoso Joaquín El Chapo Guzmán enfrentó una sentencia que hizo sudar a todo el país. Cadena perpetua más 30 años fue el veredicto. Ahora bien, ¿dónde está su nueva residencia? Nada menos que la fortaleza más implacable de Estados Unidos, el ADX Florence, que alberga reclusos como el famoso cofundador de Al-Qaeda, que cumple cadena perpetua, hasta el asesino en serie apodado Doctor Muerte, que cumple 3 cadenas perpetuas consecutivas por envenenar a más de 60 pacientes. Cuando fueron a buscarlo, ya no estaba. Había desaparecido. Esta es la razón por la que incluso el maestro escapista de la prisión Guzmán está atrapado para siempre en la prisión ADX Florence. Número 1. La Génesis. El 20 de julio de 2019 a las 0:48, El Chapo fue oficialmente encerrado en el ADX Florence en Estados Unidos. Sin embargo, 6.756 días antes de esto, hizo algo que lo convirtió en un hombre buscado en casi todos los países. Su primera fuga de prisión, que ocurrió el 19 de enero de 2001, parecía una escena de una película de ficción, pero cuando se trata de El Chapo, todo es posible. Se escapó de una de las cárceles más seguras de México, con la ayuda de guardias y trabajadores penitenciarios, entre ellos Francisco El Chito Camberos Rivera. El Chapo planeó meticulosamente su fuga, engrasando muchas palmas para arreglarlo todo. Cuando llegó el momento de salir de prisión, El Chito abrió electrónicamente la puerta de su celda, ocultó a El Chapo en un carrito de lavandería lleno con 30 prendas y lo llevó a través de diferentes puertas hasta salir de la celda. Es importante tener en cuenta que se trataba de una prisión de máxima seguridad, por lo que llevar a El Chapo a través de numerosos controles de seguridad era increíblemente arriesgado. En un momento, El Chito tuvo que convencer a un guardia de seguridad para que les permitiera pasar por una puerta, y El Chito logró llevarlo hasta el estacionamiento, donde fue transportado en otro automóvil y sacado del área. Esta fuga solidifica la reputación de El Chapo como uno de los hombres más peligrosos del mundo. Después de su primera fuga, Estados Unidos quería que El Chapo fuera extraditado, pero él sabía que si lo enviaban allí, nunca lograría salir y lo perdería todo, incluido su cartel, su organización narcotraficante e incluso su familia. Entonces pasó a la clandestinidad, pero él no se detuvo ahí. En 2019 volvió a hacer historia con otra espectacular fuga de prisión. Su vida era como una película y parecía que podía lograr cualquier cosa. Sin embargo, su libertad duró poco. Actualmente, El Chapo cumple cadena perpetua en ADX Florence, una de las prisiones estadounidenses más duras. Ahora la pregunta que se hace la gente ¿es posible que escape de esta prisión? Pero los agentes y expertos federales creen que es imposible. El nivel de seguridad es extremadamente alto y lo vigilan y restringen de cerca todos los días. Afirmaron que la prisión tiene un historial de albergar a los criminales más peligrosos y que incidentes como apuñalamientos fatales de funcionarios penitenciarios han generado la necesidad de una instalación más segura como ADX Florence. Las condiciones en ADX Florence son severas e incluso criminales notorios como El Chapo sufren mucho. Pero antes de volver a sumergirnos en las posibilidades de escapar, la prisión ADX de Florencia nos permite profundizar un poco en la vida de este famoso tipo. Número 2. Cuentos del Archivo. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, comúnmente conocido como El Chapo, llegó al mundo el 4 de abril de 1957 en el humilde pueblo de La Tuna, enclavado en los escarpados terrenos de Badiraguato, Sinaloa, México. Nacido en una familia de recursos modestos, sus padres, Emilio Guzmán Bustillos y María Consuelo Loera Pérez, trabajaron duro para mantener a sus hijos. El linaje de Joaquín se remonta a La Tuna durante generaciones, arraigando en las tradiciones y desafíos de la vida rural. El sustento de su familia giraba en torno a la ganadería, ocupación común en la región. Sin embargo, los rumores en el pueblo insinuaban que había otra fuente de ingresos: el cultivo de adormidera. Los abuelos paternos de Joaquín, Juan Guzmán y Otelia Bustillos, y sus abuelos maternos, Ovidio Loera Cobret y Pomposa Pérez Uriarte, fueron figuras integrales en su educación, inculcando valores de resiliencia y perseverancia. Joaquín era el mayor de varios hermanos que incluyen 2 hermanas, Armida y Bernarda, y 4 hermanos:
Miguel Ángel, Aureliano, Arturo y Emilio. Trágicamente, 3 hermanos mayores fallecieron temprano en la vida de Joaquín, dejando una marca indeleble en la familia. Su infancia en La Tuna estuvo marcada por las penurias y el trabajo. A pesar de asistir a la escuela, la educación de Joaquín se vio truncada cuando llegó al 3er grado. La necesidad económica lo obligó a trabajar junto a su padre, lo que lo convirtió en un analfabeto funcional. Sin embargo, su falta de educación formal no disminuyó su inteligencia o ingenio innatos. Conocido por su espíritu travieso, Joaquín se ganó la reputación de bromista y se deleitaba gastando bromas a amigos y familiares. Sin embargo, detrás de la fachada de broma se encontraba un niño que soportó el dolor de una posible disciplina paterna. El temperamento de su padre a menudo lo llevaba a castigos físicos, lo que llevó a Joaquín a buscar refugio con su abuela materna. A pesar de su propio sufrimiento, protegió valientemente a sus hermanos menores de cualquier daño, haciendo frente a la tiranía de su padre. En una comunidad donde las oportunidades eran escasas, Joaquín se dedicó al cultivo de adormidera, un comercio profundamente arraigado en las costumbres locales. Junto con sus hermanos, recorrió las colinas de Madeira Guato, recolectando los cogollos de la planta de amapola. Su trabajo sustentaba a la familia y su padre supervisaba la venta de la cosecha a proveedores de los pueblos cercanos. Decepcionado por el despilfarro de las ganancias de su padre, Joaquín tomó el asunto en sus propias manos. A la tierna edad de 15 años incursionó en el cultivo de marihuana, colaborando con familiares para establecer su propia plantación. Las ganancias de sus esfuerzos proporcionaron un salvavidas para su familia, ofreciendo un vistazo de estabilidad económica en medio de la incertidumbre de la vida rural. La adolescencia trajo sus propias pruebas cuando la discordia familiar llegó a un punto de ruptura. Obligado a abandonar su casa por la ira de su padre, Joaquín buscó consuelo en su abuelo. Fue durante este periodo tumultuoso que se ganó el apodo de El Chapo por su diminuta estatura y su físico robusto. Mientras que la mayoría de sus compañeros se resignaron a una vida de trabajo duro en los campos de amapola, Joaquín albergaba ambiciones más allá de los confines de La Tuna. Inspirado por las historias de las hazañas de su tío en el tráfico de drogas, se embarcó en un viaje que alteraría el curso de su destino. No sabía que su nombre pronto se convertiría en sinónimo de una de las figuras más notorias en los anales del crimen organizado. Número 3. El mayor fugitivo de prisión del mundo. Este tipo comenzó su vida criminal en la década de 1980 como miembro de un poderoso cartel de la droga llamado Cártel de Guadalajara. Liderado por un hombre llamado Miguel Ángel Félix Gallardo, rápidamente ascendió de rango dentro de la organización. Cuando el Cártel de Guadalajara se disolvió a finales de la década de 1980, se convirtió en líder de otro cartel llamado Cártel de Sinaloa. Bajo su liderazgo, el Cartel de Sinaloa ideó formas inteligentes y creativas de contrabandear drogas. Construyeron túneles con aire acondicionado debajo de la frontera entre México y Estados Unidos, escondieron drogas dentro de latas de chile y extintores e incluso lanzaron drogas a través de la frontera usando catapultas. El cartel producía y contrabandeaba diversas drogas ilegales, incluidas marihuana, heroína, cocaína y metanfetamina. En 1993 fue arrestado en Guatemala y enviado de regreso a México. Fue juzgado por asesinato, pero declarado inocente. Sin embargo, fue declarado culpable de tráfico de drogas y posesión de armas de fuego y sentenciado a más de 20 años en una prisión de súper alta seguridad. A pesar de estar tras las rejas, continuó dirigiendo su organización criminal con la ayuda de funcionarios penitenciarios corruptos que hicieron la vista gorda ante sus actividades. Según las fuentes, asumió como jefe del cartel en 1995. En 2001 logró escapar de prisión con la ayuda de guardias corruptos. Esto dio lugar a una investigación y muchos empleados de la prisión, incluido el director, fueron arrestados acusados de corrupción. Durante los primeros años del año 2000, se creía que era responsable de una gran parte de la marihuana y la cocaína que se contrabandeaban desde Colombia y México a los Estados Unidos. También se le consideraba el mayor contrabandista de metanfetamina de la región, ya que la metanfetamina se producía en México utilizando sustancias químicas de Asia y luego se contrabandeaba a Estados Unidos. La revista Forbes estimó su riqueza en alrededor de $1.000 millones en 2009 y se creía que su cartel generaba alrededor de $3.000 millones en ingresos anuales en México. Se convirtió en una especie de héroe popular. El gobierno de Estados Unidos lo vio como un objetivo importante en su guerra contra las drogas. En 2004 anunciaron una recompensa de $5 millones por información que condujera a su arresto por cargos federales de drogas. En 2012, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo consideraba el narcotraficante más
más poderoso del mundo, congeló los activos de sus familiares en virtud de la ley de designación de cabecillas extranjeros del narcotráfico. A principios del año 2000, el cartel de Sinaloa se involucró en conflictos violentos con cárteles rivales y con las autoridades mexicanas. Estas batallas provocaron la muerte de decenas de miles de personas. En 2006, el ejército mexicano lanzó una gran ofensiva contra los cárteles de la droga que resultó en el arresto de muchos traficantes. Sin embargo, no lograron desmantelar los principales cárteles ni capturarlo. Después de pasar años escondido, finalmente fue detenido en febrero de 2014 en Mazatlán, México, gracias a una operación conjunta de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, y los marines mexicanos, pero logró escapar una vez más de la custodia. La noche del 11 de julio de 2015, huyó de una prisión de máxima seguridad cerca de Toluca, utilizando un túnel cavado debajo de la ducha de su celda. El túnel, de más de 1 kilómetro de largo, conducía a una casa en una obra en construcción. El túnel estaba reforzado con madera y contaba con iluminación y ventilación, lo que indica que estaba planificado desde hacía mucho tiempo. Incluso se informó que durante la construcción del túnel se había utilizado una motocicleta para retirar tierra. Esta fuga desencadenó una persecución masiva y había sospechas de participación interna en su fuga. La fuga fue una gran vergüenza para el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, quien había hecho de la lucha contra los cárteles de la droga un objetivo importante de su administración y había celebrado la captura anterior de Guzmán como una victoria significativa. Finalmente, el 8 de enero de 2016 fue capturado nuevamente en Los Mochis, Sinaloa. Después de un tiroteo al año siguiente, fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó múltiples cargos, incluidos tráfico de drogas, lavado de dinero y conspiración para cometer asesinato. Su juicio comenzó en noviembre de 2018 con altos niveles de seguridad y en febrero de 2019 fue declarado culpable de todos los cargos. 5 meses después, fue condenado a cadena perpetua. En 2021, su esposa, Emma Coronel Aispuro, fue arrestada en Estados Unidos y acusada de estar involucrada en su imperio de la droga. Posteriormente se declaró culpable de varios cargos y recibió una sentencia de 3 años de prisión. Ahora, el Chapo ha sido encarcelado, pero ¿sabes que la vida del Chapo en prisión es más inquietante de lo que crees? Bueno, no creerás por qué es posible que el Chapo nunca encuentre la salida de esa prisión. Comparte con nosotros en la sección de comentarios lo que piensas sobre las aventuras de este tipo. Número 4. El ADX Florence. A solo 2 horas de Denver, en las secas estribaciones de las montañas rocosas, encontrará la prisión de mayor seguridad de Estados Unidos. Conocida oficialmente como la Instalación Máxima Administrativa Penitenciaria de los Estados Unidos, se llama más comúnmente ADX. Ubicada en Florence, Colorado, la ADX es la única prisión federal de máxima seguridad en el país que alberga a los reclusos más peligrosos y propensos a escapar del sistema penitenciario federal. Entre los casi 400 reclusos varones del ADX se encuentran varias figuras notorias. Joaquín El Chapo Guzmán, el infame narcotraficante, fue enviado al ADX después de escapar con éxito de prisiones de máxima seguridad en México en 2 ocasiones. El atacante Ted Kaczynski también está detenido allí, junto con Eric Rudolph, el atacante de los Juegos Olímpicos de Atlanta. Otros reclusos incluyen a Zacarías Moussaoui, un conspirador en los 9 de los 11 ataques, Terry Nichols, el atacante de Oklahoma City, Ramzi Youssef, el terrorista del World Trade Center de 1993, y Michael Swango, un médico que mató hasta 60 pacientes envenenándolos. Los reclusos no acaban en el ADX por casualidad. Muchos han cometido asesinatos, ya sea dentro o fuera de la prisión, incluido el asesinato de guardias. Otros son pandilleros incondicionales que han ordenado o llevado a cabo golpes contra compañeros de prisión. Además, una parte importante de los hombres alojados en el ADX, hasta 1/3, según una estimación, tienen diagnosticada una enfermedad mental que representa una grave amenaza para ellos mismos y para los demás. Sin embargo, los críticos argumentan que, independientemente de los delitos o las condiciones mentales de los reclusos, las condiciones dentro de estas instalaciones de alta seguridad, donde los reclusos pasan 23 horas al día en régimen de aislamiento, constituyen un castigo cruel e inusual. Las Naciones Unidas incluso los consideran una forma de tortura. En otras cárceles, los reclusos pueden ser
ser recluidos en régimen de aislamiento durante periodos breves como respuesta a un comportamiento violento o agresivo. Este tipo de castigo se conoce comúnmente como segregación administrativa o agujero en la ADX. También conocida como el Alcatraz de las montañas rocosas, toda la prisión es esencialmente un agujero. Los reclusos del ADX están confinados en celdas pequeñas que miden 7 por 12 pies durante 23 horas al día. Reciben sus comidas a través de una ranura en la puerta de la celda y su único vistazo del mundo exterior es a través de una estrecha ventana que ofrece una vista del cielo vacío. Esto impide que los presos conozcan la distribución de la prisión o la ubicación de sus celdas. Nadie ha logrado escapar de ADX Florence, ya que a los reclusos no se les puede confiar nada que pueda convertirse en un arma. Todos los muebles de sus celdas son de hormigón macizo e inamovible. El baño consta de una combinación de inodoro y lavabo, además de una ducha que se abre automáticamente 3 veces por semana. Con buen comportamiento, los reclusos pueden comprar un pequeño televisor en blanco y negro con radio incorporada y tomar prestados libros y revistas de la biblioteca de la prisión. Las llamadas telefónicas están limitadas a 15 minutos por mes y solo con familiares directos. Se permiten visitas 5 veces al mes. En condiciones estrictas, a los reclusos solo se les permite salir de sus celdas todos los días para realizar una hora de ejercicio. Esposados y encadenados a sus pies, los llevan a una habitación vacía con una barra de dominadas o los llevan afuera a un patio, donde los encierran solos dentro de un corral enjaulado. Número 5. Robert Hood, exdirector de ADX, describió la prisión como inhumana. Dijo que cuando estás 23 horas al día en una habitación con una pequeña ventana donde ni siquiera puedes ver las montañas rocosas, seamos honestos, no está diseñada para rehabilitación. Período. Fin de la historia. Hay aproximadamente 2 millones de personas encarceladas en Estados Unidos en un momento dado. Según la Oficina de Prisiones de los Estados Unidos, un pequeño segmento de esta población presenta desafíos importantes para el personal penitenciario, incluidos los directores y guardias. La necesidad de controlar a estos individuos, descritos como los reclusos más peligrosos, recalcitrantes, agresivos y antagónicos de un sistema penitenciario, llevó al diseño y construcción de instalaciones cada vez más seguras. Las primeras prisiones de máxima seguridad se construyeron en la década de 1980 y ahora hay más de 30 prisiones de máxima seguridad en los Estados Unidos. El ADX, el único supermax para prisioneros federales, se construyó en 1994. Keremet Ryder, profesor de Criminología y Derecho de la Universidad de California en Irvine, que escribió un libro sobre una prisión de máxima seguridad en California llamada 237 Pelican Bay y el aumento del régimen de aislamiento a largo plazo, explica que la justificación explícita detrás de las prisiones de máxima seguridad es sacar a las personas que se consideran tan peligrosas de la población penitenciaria general con la creencia de que, como resultado, todos los demás estarán más seguros. La idea es que al aislar a estos individuos en condiciones duras y restrictivas, habrá menos violencia y se disuadirá el comportamiento de las pandillas. Entonces, ¿por qué será difícil para Guzmán escapar de la prisión ADX Florence? Bueno, aquí hay otros compañeros notorios en el mundo de la criminalidad que no han logrado escapar de esta prisión, lo que confirma que la vida de El Chapo en prisión es más inquietante de lo que piensas. Número 6. Zacarías es un prisionero muy conocido en Colorado y ganó notoriedad por su participación como conspirador en 9 de los 11 ataques terroristas. Nació en Saint-Jean-de-Luz, Francia, y fue un ex agente de la organización Qaeda. Zacarías es la única persona condenada por su papel en 9 de los 11 ataques. En 2006 fue declarado culpable de conspirar para matar a ciudadanos estadounidenses durante un ataque terrorista. Sin embargo, logró escapar de la pena de muerte y posteriormente fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Florencia, donde actualmente cumple cadena perpetua. Número 7. Terry Nichols y Timothy McVeigh tenían una conexión importante y compartían una historia juntos. Se conocieron mientras servían en el ejército de los Estados Unidos a finales de los años 1980. Con el tiempo, desarrollaron fuertes creencias antigubernamentales y se sumergieron en teorías de conspiración. Incluso asistieron a exposiciones de armas donde estudiaron técnicas de fabricación de bombas. En 1995, Nichols y McVeigh conspiraron para llevar a cabo un devastador
acto de terrorismo: la destrucción del edificio federal Alfred Murrah en la ciudad de Oklahoma. Las bombas que construyeron causaron una inmensa destrucción y pérdida de vidas. Trágicamente, 168 personas perdieron la vida en el ataque, entre ellos 19 niños pequeños y bebés. Terry Nichols enfrentó consecuencias legales por su participación en el atentado de la ciudad de Oklahoma. Fue sentenciado a 161 cadenas perpetuas consecutivas, lo que refleja la gravedad de su papel en el crimen. Por otro lado, Timothy McVeigh, considerado el principal autor intelectual del atentado, fue ejecutado mediante inyección letal en la USP Terreoti en 2001. Número 8. Eric Rudolph nació el 19 de septiembre de 1966 en Merritt Island, Florida, Estados Unidos. Se hizo conocido por llevar a cabo 4 atentados con bombas en Birmingham y Atlanta. Estos ataques provocaron la muerte de 2 personas y cientos de heridos más. Luego de cometer los crímenes, Eric logró escapar de las autoridades y se convirtió en uno de los criminales más buscados. Finalmente, los agentes del orden lo encontraron escondido en las montañas del oeste de Carolina del Norte. Admitió su culpabilidad y fue condenado a cadena perpetua. Actualmente, Eric cumple múltiples cadenas perpetuas en las instalaciones de alta seguridad de ADX en Florence, Colorado. Número 9. Michael Swango, nacido el 21 de octubre de 1954 en Tacoma, Washington, es uno de los presos de máxima seguridad más famosos de Florence, Colorado. Era un ex médico que ganó notoriedad cuando fue acusado de envenenar fatalmente a sus pacientes y colegas. Se alega que provocó la muerte de más de 60 personas por envenenamiento. Los restos de algunos de sus pacientes fueron exhumados y se encontró que contenían sustancias venenosas. Aunque Michael confesó haber causado solo 4 muertes, el tribunal lo declaró culpable de los crímenes y lo condenó a cadena perpetua. Actualmente cumple su condena en la prisión federal ADX Florence en Colorado. Número 10. Larry Hoover, también conocido como King Larry, estuvo involucrado en pandillas desde muy joven. Comenzó como miembro de los Gánsteres Supremos y luego se convirtió en parte de la nación discípulo de los Gánsteres Negros. Después de fusionarse con una pandilla rival en 1973, Hoover supuestamente ordenó el asesinato de un traficante de drogas llamado William Young, de quien creía que estaba robando a los discípulos de los gánsteres. Posteriormente fue condenado a entre 150 y 200 años de prisión. Durante su estancia en prisión, una investigación federal supuestamente reveló que Hoover continuó liderando la pandilla desde tras las rejas. Se dice que supervisó el lucrativo negocio de las pandillas y dirigió a más de 30 pandilleros repartidos en 35 estados. En 1995, Hoover fue declarado culpable de conspiración para traficar con drogas y extorsión, lo que llevó a su traslado a la ADX Florence. En 2008, el músico Kanye West, oriundo de Chicago como Hoover, apeló al entonces presidente Donald Trump para que perdonara a Hoover. West y su ex esposa Kim Kardashian apoyaron la ley del primer paso, una ley destinada a mejorar las condiciones carcelarias y reformar las sentencias por drogas. Sin embargo, los agentes federales desaconsejan conceder el indulto a Hoover porque sospechaban que todavía ejercía influencia en el mundo de las pandillas a través de mensajes codificados enviados desde prisión. El Chicago Tribune publicó un editorial en agosto de 2020 titulado "Mantener a Larry Hoover en la instalación Supermax federal. La seguridad de Chicago está en juego", expresando preocupaciones sobre los riesgos potenciales para la seguridad pública en caso de que Hoover fuera liberado de la instalación Supermax. Número 11. Dwight York, también conocido como Malachi Zeta York, fue de hecho el fundador de la nueva nación wabiana, que comenzó como un grupo musulmán negro a fines de la década de 1960 y luego se transformó en una cultura nacionalista negra con creencias poco convencionales. La ideología del grupo incluía ideas como la existencia del desdén de los ovnis por los blancos y la veneración del antiguo Egipto. La influencia de York sobre sus seguidores fue significativa y utilizó su posición como líder de una secta para participar en diversas actividades ilegales. Uno de los aspectos más inquietantes de sus acciones fue el abuso sistemático de niños. A principios de 2000, York fue declarado culpable de múltiples cargos, incluidos extorsión y abuso de menores. 14 niños testificaron en su contra, lo que llevó a su condena. Como resultado, fue condenado a 135 años de prisión. Número 12. Mamdouh Mahmoud Salim, también conocido como Abu Ja'far al-Iraqi, fue una figura clave en la formación inicial de la organización terrorista Al-Qaeda. En 1988,
asistió a una reunión con Osama Bin Laden y otras personas para discutir la creación de un grupo terrorista internacional que más tarde pasó a ser conocido como Al-Qaeda. La participación de Salim en actividades terroristas se extendió más allá de su papel en la formación de Al-Qaeda. Se sospechaba que estaba involucrado en numerosos delitos, aunque los detalles específicos pueden variar. En 1998 fue arrestado en Alemania por su participación en los atentados con bombas en las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania, ocurridos ese mismo año. Estos bombardeos fueron llevados a cabo por Al-Qaeda y provocaron importantes pérdidas de vidas y grandes daños a las embajadas. Posteriormente, Salim fue condenado a 32 años de prisión por su papel en los atentados con bombas en las embajadas. Sin embargo, en 1999, mientras estaba bajo custodia en el Centro Correccional Metropolitano de la ciudad de Nueva York, intentó escapar apuñalando a un guardia de la prisión. El intento no tuvo éxito y como resultado, Salim fue condenado nuevamente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en 2010. Vida personal y actividades delictivas familiares. La familia de Guzmán ha estado muy involucrada en el tráfico de drogas. Algunos miembros de su familia, incluido su hermano, uno de sus hijos y un sobrino, fueron asesinados por cárteles rivales, los Zetas y la organización de los Beltrán Leiva. En 1977, Guzmán se casó con Alejandrina María Salazar Hernández en una pequeña ceremonia en el pueblo de Jesús María, Sinaloa. Tuvieron 4 hijos juntos: César Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Alejandrina Giselle. Les proporcionó un rancho en Jesús María. Cuando tenía 30 años, el Chapo se enamoró de una empleada de banco llamada Estella Peña de Nayarit. La secuestró y tuvo una relación con ella que finalmente la llevó al matrimonio. A mediados de la década de 1980, Guzmán se volvió a casar, esta vez con Griselda López Pérez. Tuvieron 4 hijos más juntos. Los hijos de Edgar Joaquín Jr. Ovidio y Griselda Guadalupe Guzmán siguieron sus pasos y se involucraron en el negocio de la droga. Su esposa, López Pérez, fue arrestada en 2010 en Culiacán. En noviembre de 2007, Guzmán se casó con Emma Coronel Aispuro, una reina de belleza estadounidense de 18 años e hija de una de sus principales ayudantes, Inés Coronel Barreras. Se casaron en Canelas, Durango. En agosto de 2011 dio a luz a gemelas, María Joaquina y Emali Guadalupe, en el Hospital del Condado de Los Ángeles, California. En junio de 2021, Emma Coronel A. Espuro se declaró culpable de los cargos en Estados Unidos y admitió haber ayudado a su marido a dirigir su imperio criminal. El 1 de mayo de 2013, el suegro de Guzmán, Inés Coronel Barreras, fue capturado por autoridades mexicanas en Agua Prieta, Sonora, Estados Unidos. Las autoridades creen que Coronel Barreras jugó un papel importante en las operaciones de contrabando de marihuana del cártel de Sinaloa a través de la zona fronteriza de Arizona. En febrero de 2005, el hijo de Guzmán, Iván Archibaldo, también conocido como El Chapito, fue arrestado en Guadalajara acusado de lavado de dinero. Fue sentenciado a 5 años de prisión federal, pero fue liberado en abril de 2008. El hijo de Guzmán, Edgar Guzmán López, fue asesinado en una emboscada en 2008 en el estacionamiento de un centro comercial en Culiacán, Sinaloa. El hermano de Guzmán, Arturo, conocido como El Pollo, fue asesinado en prisión en 2004. Guzmán Salazar y la ex esposa de su madre Guzmán, María Alejandrina Salazar Hernández, fueron descritos como agentes clave en el cártel de Sinaloa y fueron agregados a la lista de sanciones financieras de Estados Unidos bajo la ley Kingpin. En 2012 hubo casos de arrestos por error y confusión con respecto a los familiares de Guzmán. Por ejemplo, Jesús Guzmán Salazar fue detenido por error por marinos mexicanos en 2012 y luego se reveló que habían arrestado a la persona equivocada. Hubo casos de violencia contra miembros de la familia de Guzmán, incluido el asesinato de su sobrino Ovied Cano Cepeda en 2012. Se cree que esto podría haber sido un ataque de represalia por parte de cárteles rivales o una demostración de la presencia de los Zetas en Sinaloa. Incluso después del arresto de Guzmán, el cártel de Sinaloa siguió siendo el principal distribuidor de drogas en los Estados Unidos entre los cárteles mexicanos, según la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos en 2018.